Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Gracias por mi salvación. Cristo ya no está en las edades. Sube acá al monte de Sión. La trompeta está proclamando, anunciando mi liberación. Jesucristo a su ángel ha enviado, hoy cumpliendo lo que prometió. Este es el evangelio del reino, es la edad del trono de Dios. Junto a Cristo allá en el milenio, nos veremos en plena adopción. Este es el evangelio del reino, es la edad de piedra angular. Junto a Cristo allá en el milenio, reinaremos por la eternidad. Es por gracia y fe en Jesucristo y su obra de redención. En el cielo tu nombre está escrito. Oye el mensaje que trae el Señor. Cristo se ha revelado en su ángel. Es un profeta con una misión. Son promesas de este mensaje, fe de rapto y transformación. Este es el evangelio del reino, es la edad del trono de Dios. Junto a Cristo allá en el milenio, nos veremos en plena adopción. Este es el evangelio del reino, es la edad de piedra angular. Junto a Cristo allá en el milenio, reinaremos por la eternidad. Este es el evangelio del reino, es la edad del trono de Dios. Junto a Cristo allá en el milenio, nos veremos en plena adopción. Este es el evangelio del reino, es la edad de piedra angular. Junto a Cristo allá en el milenio, reinaremos por la eternidad. Reinaremos por la eternidad. Reinaremos por la eternidad. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. La primera venida de Cristo, vean ustedes que fue por creación divina el cuerpo en el cual moró el ángel del pacto
el ángel de Jehová, llamado el Verbo que era con Dios y era Dios, en San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Eso está en San Juan capítulo 1, verso 14. Encontramos que antes de Jesús venir a esta tierra en un cuerpo mortal, ya Él tenía un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado Espíritu, el cual en el Antiguo Testamento fue visto por los profetas del Antiguo Testamento, fue visto por Abraham. En este cuerpo era que estaba Dios y que llevó a cabo toda la creación del universo. Dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Dios con el Verbo, o sea, con su cuerpo teofánico, encontramos que llevó a cabo toda la creación. El Verbo es el cuerpo teofánico de Dios, llamado también el Espíritu Santo, llamado también el varón vestido de lino de Ezequiel capítulo 9. Este Verbo, que es el cuerpo de la palabra, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión de Dios, es el cuerpo en donde Dios habitó y desde donde Dios llevó a cabo toda la creación. Ese cuerpo teofánico es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo terrenal, pero de otra dimensión. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le creó un cuerpo teofánico de la sexta dimensión en el cual habitó y tuvo compañerismo con Dios, el cual estaba en su cuerpo teofánico también. Y luego más adelante Dios le creó un cuerpo terrenal del polvo de la tierra, y el hombre fue colocado en ese cuerpo de carne, pero Dios todavía no se había creado un cuerpo de carne para sí mismo, pero estaba en su programa. Y en la primera venida de Cristo encontramos la creación del cuerpo de carne de Dios, creado en el vientre de María, cuando Dios creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó, y así fue creado el cuerpo de Dios, el cuerpo de carne de Dios, en el cual Dios habitó en toda su plenitud para llevar a cabo la redención del ser humano. Nos dice el profeta Isaías, hablándonos de este evento que sucedería, dice en el capítulo 7 y verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Era la venida de Dios en carne humana. Era la venida de Dios con su cuerpo teofánico
dentro de un cuerpo de carne que nació aquí en este planeta Tierra, en Belén de Judea, por medio de la Virgen María. La Virgen María tuvo el privilegio de ser la primera mujer en la historia de la raza humana que ha tenido un hijo por creación divina. El privilegio que Eva despreció, lo aceptó, lo recibió María cuando dijo: hágase en mí conforme a tu palabra. Dice así la Virgen María. Dice entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Capítulo 1, verso 38 de San Lucas. La Virgen María es la mujer bienaventurada de todas las mujeres que ha tenido un hijo por creación divina, sin conocer varón. Y ese niño que nació, ese cuerpo de carne que nació en Belén de Judea, es el velo de carne de Dios, donde Dios habitó en toda su plenitud. Dice San Juan capítulo 1, verso 14, dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo hecho carne fue llamado Jesús, que significa Redentor o Salvador. Y el verso 18 de este mismo capítulo 1 de San Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora podemos ver cómo, por medio de esta manifestación de Dios en carne humana, el Padre estuvo revelado en carne humana, en ese cuerpo de carne que nació de la Virgen María, llamado Jesús, y llamado por el ángel también Emmanuel, y llamado también Dios con nosotros, y llamado Hijo de Dios. Ahora podemos ver que la promesa para uno sentarse en el trono de David corresponde a Cristo, porque Él vino por medio de la Virgen de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Dice San Lucas capítulo 1, verso 31 en adelante: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora vean cómo la promesa del trono de David corresponde al Mesías, a Jesús, nacido en Belén de Judea por medio de la Virgen María. Ahora vean ustedes que Él, en su primera venida, con su cuerpo de carne nacido por medio de la Virgen María, en donde fue creado ese cuerpo, encontramos que por medio de ese cuerpo Él llevó a cabo la redención nuestra,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree y lava sus pecados en la sangre de Cristo, reciba el Espíritu de Cristo y así reciba el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6 de San Juan. Le dijo que es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es un requisito para entrar al reino de Dios y venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Y sigue diciendo que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora vean que se requiere el nuevo nacimiento, y esto es creyendo en Cristo como nuestro Salvador, creyendo en su sacrificio en la cruz del Calvario y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así es como se produce el nuevo nacimiento en todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pues Dios tiene escrito en el libro de la vida del Cordero todos los que vendrán a formar parte de este cuerpo místico de creyentes llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que su primera venida fue para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario. Pero antes de morir en la cruz del Calvario, 33 años antes, ya la promesa de la venida del Mesías estaba cumplida en medio del pueblo hebreo cuando Jesús nació en Belén de Judea. Hubo una señal muy importante en el cielo, porque cuando Dios ha prometido llevar a cabo en este planeta Tierra un evento, Dios lo muestra también en el cielo, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. En el cielo y en la expansión, Dios coloca señales que dan testimonio de la obra que Dios está llevando a cabo en la tierra. Y para la primera venida de Cristo encontramos un evento muy grande y muy importante que se llevó a cabo en el cielo como testimonio de que la promesa del Mesías estaba siendo cumplida en la tierra. En San Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, o sea, unos sabios babilónicos,
diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta era una profecía, la cual encontramos en Números capítulo 24 y verso 17, donde dice que de Jacob saldría una estrella. Esa estrella que aparecería en el cielo estaba representando al Mesías. Y para la aparición de esa estrella en el cielo, el Mesías estaría en la tierra. Dice la Escritura que estos magos del oriente, o sea, estos magos babilónicos, vieron esa señal en el cielo, pues eran sabios babilónicos que tenían las profecías hebreas de la venida del Mesías, pues en Babilonia recuerden que vivió el profeta Daniel y fue el gobernador de la capital, y estuvo también como el líder de otras ciudades de la capital de Babilonia. Y encontramos que también estaban los amigos de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales también vivieron en Babilonia y tuvieron hijos allí, como también el profeta Daniel, y como también muchos hebreos que fueron llevados en la cautividad o cautiverio babilónico, los cuales vivieron en Babilonia y tuvieron hijos también en Babilonia. Por lo tanto, en Babilonia vivían muchos hebreos que estaban esperando el cumplimiento de la venida del Mesías. Y de seguro estos magos o eran descendientes hebreos o estaban relacionados con los hebreos y con estas profecías mesiánicas. Y ahora vean ustedes cómo vienen a la ciudad de Jerusalén buscando al Mesías, porque dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos desde el oriente allá, ellos vieron sobre los cielos de Israel, mirando del oriente hacia el occidente, porque Babilonia está en el este y al este de Babilonia queda Israel. Así es que para ellos ver la estrella de Belén sobre la tierra de Israel, tuvieron que mirar del este hacia el oeste para ver esa señal en el cielo. Y ellos siguieron la ruta hacia el lugar donde estaba esa estrella siendo vista. Estaba siendo vista esa estrella hacia el oeste de Babilonia. Y esto significaba que estaba siendo vista sobre los cielos de Israel. Como toda persona piensa que en la capital de una nación es donde se tienen las noticias frescas de todo lo que está sucediendo, y por cuanto en Jerusalén, la capital de Israel, estaba el templo de Dios, el templo de Jehová, y estaba el sumo sacerdote y los sacerdotes allí, pensaron que en Jerusalén, allí en el templo, estaba el Mesías, y que el sumo sacerdote ya lo tenía allí en el templo, y que pronto tomaría el trono de David, conforme a las profecías. Pero cuando llegan a Jerusalén buscando al Mesías, ¿qué sucede? Dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
o sea, el rey Herodes representando el gobierno, o sea, la política, y toda Jerusalén, tanto en el campo político como el campo religioso, toda Jerusalén se turbó. Porque allí están estos sabios anunciando que el Mesías ya está en la tierra, que han visto la señal en el cielo de la venida del Mesías, la estrella que vieron en el cielo conforme a la profecía, y ahora en Jerusalén no saben nada acerca del Mesías. El sumo sacerdote no sabía nada del cumplimiento de la primera venida del Mesías. El sumo sacerdote, o sea, el sumo pontífice de la religión hebrea, nada sabía de la primera venida de Cristo. ¿Cómo será para la segunda venida de Cristo? ¿Se darán cuenta los líderes religiosos que estarán viviendo en el día postrero del cumplimiento de la segunda venida de Cristo? ¿O pasará como sucedió 2000 años atrás, que el sumo sacerdote o sumo pontífice de la religión hebrea nada sabía? Las religiones o la religión cristiana tiene también muchos grandes líderes religiosos, como la tuvo la religión hebrea en los días de la primera venida de Cristo. Y todos los líderes de las diferentes agrupaciones religiosas del cristianismo son como los grandes líderes de las diferentes sectas del judaísmo, porque hubo la secta de los fariseos, hubo la secta también de los saduceos. La secta de los saduceos tenía como líder máximo al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote siempre era de la secta de los saduceos, y la secta de los saduceos era la secta religiosa que no creían en resurrección, ni creían en ángel o ángeles. Y miren ustedes, de esa secta religiosa era el sumo pontífice de la religión hebrea llamada el judaísmo, bajo la dispensación de la ley. También tenían la secta de los fariseos, los cuales creían en resurrección y creían también en ángel y ángeles. Y también tenían otras sectas religiosas. Pero ahora vean ustedes, la religión cristiana tiene más sectas religiosas que la religión hebrea. Aunque todas las sectas religiosas del cristianismo se pueden dividir en tres: católicos, protestantes o evangélicos y pentecostales. O sea, se pueden resumir en esos tres grupos: católicos, evangélicos y pentecostales. Ahora, para el tiempo final en el cual nosotros vivimos, también tenemos la promesa para la segunda venida de Cristo, y tenemos también la promesa de señales en el cielo, y sobre todo una señal, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.